Yo creo que es un dato interesante también decir que Elena participó durante 10 años en el Ministerio de Educación y fue una de las grandes impulsoras de la reforma educativa de la LOS. Una reforma hoy quizá tan cuestionada, pero que yo creo que tiene una filosofía absolutamente, desde mi punto de vista, impresionante, y una de esas artífices fue Elena María. Yo creo que, como os decía, en el tema este de convivencia, tema de conflictos, es una mujer que nos puede aportar grandes cosas. De la diversidad también, decir que ella participó en el informe sobre el menor, el informe sobre el maltrato infantil, propuesto desde el defensor del menor. Pero no es el tema en cualquier caso sobre el que hemos querido demostrar, sino en concreto sobre el tema de diversidad. Enlazado con el tema de convivencia, ese es el problema de estas jornadas, por eso hemos pedido un enlace. Y sin más, os dejo con Elena y ella pues nos aportará, yo creo que ya es muy interesante. Gracias. El propio hecho de estar aquí ya era una motivación, pero indudablemente el tema, pues es verdad, como decía Candy, que para mí es un tema muy importante. Sobre todo el tema de la diversidad. Es verdad que yo he trabajado un poquito recientemente en temas de convivencia, pero de convivencia van a hablar sobre todo Neki con muchísimo más fundamento que yo. Pero sí me parece que el tema de la diversidad sigue siendo el tema por excelencia. Cuando hacíamos la LOSE nosotros pensábamos que la transformación se produciría si éramos capaces de atender a la diversidad. Había gente que consideraba que esta era una afirmación exagerada, que la reforma era la atención a la diversidad, pero yo sigo pensando que es así. No es fácil defenderlo en este momento, más cuando se pensó estas jornadas todavía no había salido la ley de calidad, bueno, tampoco ha salido, pero en fin, ya está presente en todas nuestras mentes. Pero yo quería razonar sobre la diversidad un poco al margen de la premura que mete el tema concreto de la ley. No, yo no me voy a referir a la ley, voy a intentar volver a pensar de qué se trataba esto y si hemos sido capaces o no de hacerlo. Por tanto, la diversidad me resulta un tema interesante, otro motivo para estar aquí. Y luego me parece muy inteligente haber ligado la idea de la diversidad con la convivencia. Yo coincido en que gran parte de los problemas de convivencia que tenemos en los centros, no todos, pero gran parte de los problemas de convivencia que tenemos en los centros se deben precisamente al hecho de que no somos capaces de atender a la diversidad correctamente. Y aunque yo me voy a centrar fundamentalmente más en la diversidad, al final de la charla intentaré establecer alguna ligazón entre qué tiene que ver la convivencia con la capacidad de atender a la diversidad. En el primer punto, por tanto, el que más me interesa, el de atención a la diversidad, mi objetivo sería que razonáramos acerca de por qué está pasando lo que está pasando. Yo creo que el análisis que se hace en este momento sobre la secundaria obligatoria, que es la etapa por excelencia más complicada, tiene dos problemas básicos. Uno de ellos es una falta de diagnóstico. Eso se ha dicho por activa y por pasiva. Yo coincido. Yo creo que no estamos manejando datos correctos. Hay pocos datos, pero además los que hay a veces no son todo lo honestos que deberían ser. Comparamos resultados de alumnos en edades en las que los alumnos y las alumnas no estaban, como es el 14-16, es que no estaban en la escuela y sin embargo sus datos ahora los tenemos en cuenta. No decimos todo lo que hay que decir con respecto a que esos datos generales del 25-30% de fracaso escolar no se distribuyen por igual entre las comunidades autónomas y hay un dramático corte norte-sur que a veces deja bien, pero que no deja de ser dramático corte norte-sur en España con respecto a los resultados de fracaso escolar. Es decir, es cierto que no tenemos toda la información, no se habla prácticamente de FP, no sabemos nada de garantía social, hay zonas del sistema que quedan como ocultas, como si no fueran datos para tener en cuenta. Por tanto, es cierto, yo creo que un primer problema es que no tenemos un diagnóstico acertado, pero el otro problema es que yo creo que sabemos, describimos que las cosas van muy mal, y yo parto ya de esa primera idea, las cosas van muy mal, pero las causas de por qué van mal se analizan yo creo que poco. Y cuando se apuntan causas, en algunos casos se apuntan unas causas que yo creo que podrían tacharse claramente de un poquito simplistas. Es decir, cuando se alude, como nuestro presidente del gobierno alude, es que es sentido común que el problema es que los chavales no se esfuerzan. Yo creo que es peligrosísimo aludir exclusivamente al sentido común como la gran clave que nos va a permitir entender algo. Desde luego, si en
genética o en economía alguien dijera que lo que hay que hacer es intentar explicar las cosas con sentido común meramente, pensaríamos que no es el enfoque más adecuado. El problema es que en educación se piensa que sí, que es un problema de que se ve la realidad y se entiende inmediatamente. Y yo no comparto esa idea. Me parece que lo importante es que intentemos entender cuáles son las causas que explican que estemos donde estemos. Y desde ese punto de vista me parece que sería fundamental, y es un poco el objetivo que yo tendría en esta reflexión, el distinguir si en lo que nos hemos equivocado es en el objetivo, en lo que pretendíamos. En lo que nos hemos equivocado es en las medidas que pensamos que teníamos que poner para conseguir ese objetivo, o nos hemos equivocado porque no se han puesto en marcha las medidas. La verdad es que yo creo que es completamente distinto concluir una de las tres cosas. En un caso habrá que renunciar a lo que nos hayamos propuesto, y en otros casos habrá que pensar cómo conseguimos poner en marcha las medidas. Por tanto, eso es un poquito lo que yo querría intentar aportar y que luego discutiéramos en el coloquio. Responder a esto, desde mi perspectiva, no es una respuesta técnica, o no es ni fundamental ni mayoritariamente una respuesta técnica, sino que es una respuesta ideológica en el mejor sentido de la palabra. Es decir, es una manera de entender la sociedad y la función que la escuela debe desempeñar en la sociedad. Y desde ahí, desde la posición que cada uno y cada una tomemos al respecto, me parece que concluiremos cosas completamente distintas. Por lo tanto, yo me voy a centrar en la obligatoria, porque aunque la atención a la diversidad pues es un principio que sería defendible en cualquier momento y en cualquier etapa educativa, indudablemente la función social de la obligatoria, es decir, aquella responsabilidad que tenemos con respecto a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, me parece que es cualitativamente distinta a cuando hablamos de etapas en las que puede ser lógico que no todo el mundo tenga por qué estudiar lo mismo. Centrados en la obligatoria, por tanto, a mí lo que me gustaría es retomar por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, qué había detrás de las decisiones. La primera decisión fue hacer la obligatoria más larga. Hace unos años se podía pensar que esta decisión era imposible. En este momento hay muchas personas que consideran que incluso esa decisión ha sido errónea. Nosotros hemos hecho desde un Instituto de Evaluación IDEA una encuesta al profesorado, nos hemos encontrado con, me atrevo a decir, disgusto por mi parte, de que un porcentaje muy alto del profesorado considera que puede haber sido un error ampliar la obligatoriedad. Bueno, pues vamos a pensar que es un error. Había un compromiso político, pero yo no voy a aludir al compromiso político, porque no me parece que esa sea la causa que podamos defender en términos pedagógicos. De ser la razón, había que ver si verdaderamente la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué debe aprender un futuro ciudadano o ciudadana para poder moverse por la sociedad sin estar vendido? Cuando contestamos esa pregunta, cuando miramos qué es lo que una persona necesita para moverse en una sociedad, miramos qué de eso que necesita está siendo aprendido en otros contextos educativos, la familia, los grupos de pares, los medios de comunicación, e identificamos determinadas capacidades que, a no ser que se intervenga intencionalmente en ellas, por tanto desde la escolaridad, no están aseguradas. Cuando identificamos esas capacidades es cuando tenemos legitimidad para decir necesitamos el tiempo preciso para asegurar estas capacidades. Las capacidades que pueden decir que alguien se mueve controlando el entorno y que el entorno no le controla. ¿Eso tiene una edad mágica? Alguien dice cae del cielo, que son los 16 o son los 15, pues no la tiene. Pero el argumento es, ¿cuánto tiempo necesitamos para enseñar eso? Si pensamos en esos términos, yo diría que nos pasaría como les está pasando a los países nórdicos, que ya están hablando no de 16, sino de 18. Yo sé que esto da vértigo. Ahora que no nos hacemos con los 16, pensar en los 18 nos da horror. Pero hay que admitir, por lo menos pensar sobre lo posible, que se puede llegar a pensar que incluso 16 años no sean suficientes para lo difícil que es todo lo que hay que aprender en este momento. Porque por otra parte está todo el discurso que nadie replantea, nadie cuestiona, de que estamos en la sociedad de la información, que cada vez las capacidades son más complejas, que moverse en democracia en el mundo en el que vivimos es cada vez más difícil, que verdaderamente no está funcionando bien en la sociedad, y no está funcionando no porque no sepamos ecuaciones diferenciales, sino porque no somos capaces de ponernos en el punto de vista del otro, porque tenemos una tendencia individualista, y que esas capacidades no las estamos asegurando en la nueva población. Ese sería el argumento. El argumento sería que hay determinados aspectos en los que estamos nosotros, no los alumnos, nosotros obligados a asegurárselos a cualquier ciudadano, porque aquel que no lo tiene está vendido en la sociedad y está excluido socialmente.
Se puede razonar de otra manera, que creo que es lo que está pasando. Es decir, pero ¿por qué vamos a obligar a una persona que no quiere estar en la escuela si le estamos violentando en lo que es su libertad? Yo sé que el ejemplo que voy a poner ahora es un ejemplo un poquito exagerado, pero en fin, permitirme la analogía para ilustrar la idea. Los anoréxicos, es decir, no quieren comer. Claro, es que no quieren comer, pero ¿por qué les vamos a obligar a comer si no quieren comer? Y en ese punto parece que vemos claro que como si no come uno se muere, pues entonces tenemos la responsabilidad de comer. Bien, si estuviéramos tan convencidos de que si uno no tiene esas capacidades, no vive bien, si viéramos tan claro que verdaderamente lo que se aprende en la escuela es imprescindible para moverse bien por la vida y que aquel que no lo alcanza está excluido socialmente, está desenganchado socialmente, si estuviéramos tan convencidos, supongo que entenderíamos que no nos podemos permitir que no aprenda esas capacidades. Ese es el argumento. Exagerado, porque yo voy a intentar exagerar para que las ideas queden más así. Pero ese es el problema. No es que él esté obligado, es que nosotros, si hemos dicho que eso es imprescindible, nosotros tenemos la responsabilidad de que nadie salga sin eso. Luego es muy difícil, sí, ahora lo analizamos. Pero la legitimidad de la decisión de la obligatoria es una legitimidad de función social desde mi punto de vista analizada en estos términos. Esa fue la primera decisión, hacerla obligatoria. Pero no solo se decidió eso, se decidió algo todavía mucho más complicado. Y es que esa obligatoriedad tenía que hacerse en una estructura comprensiva. Es decir, en unos centros en los que alumnos y alumnas estuvieran estudiando un currículum básicamente común y en el que al acabar la titulación les había indistintamente a vías académicas y vías profesionales. Esa es la idea de comprensibilidad, como sabemos. Pero ¿por qué se decidió eso? Cuando es mucho más difícil. ¿Por qué se decidió eso? Pues la razón vuelve a ser una razón de función social. Se decidió eso porque en los estudios que hay sobre los modelos comprensivos, lo que se observa es que cuanto más se retrasa el momento en el que una persona tiene que tomar la decisión de encaminarse hacia una vía profesional o hacia una vía académica, cuanto más se retrasa ese momento, más se contribuye a que esa decisión se tome de manera ajena al origen sociocultural de las personas. Y eso es así, que cuando tú ves los datos que sacan los sociólogos y ves determinadas tablas en las que, mira qué casualidad, la gente que va a FP es de clase sociocultural baja y la gente que va a bachillerato es de clase sociocultural alta en términos de correlación, pues tienes que darte cuenta que a no ser que creamos que la gente lo lleva en los genes y nace gritando quiero FP, quiero FP, pues hay que pensar que estamos cumpliendo una función de reproducción social. Y los modelos comprensivos consiguen compensar, no pensemos que es la magia, pero consiguen compensar ligeramente lo que son esas desigualdades sociales. Cuando se analizan los datos de la ley del 70, que era una ley que aumentó, que hizo una opción como esta, una opción comprensiva, los resultados de porcentajes, de aumentos de porcentajes de gente con graduado escolar son claros. Y el nivel sociocultural de este país ha subido. No lo veamos claros, intentemos verlo anteriormente. Por tanto, la opción de la comprensividad era una segunda razón, de nuevo basada en una opción de función social de la escuela. Queremos que la escuela desempeñe la posibilidad que tenga, que evidentemente nos van a compensar las desigualdades exclusivamente desde la escuela, que desde luego que no, eso es una cuestión totalmente ingenua, pero que en la posibilidad, en el porcentaje en el que la escuela, junto con otras herramientas sociales, puede ayudar a compensar las desigualdades. Queremos un modelo comprensivo porque contribuye a una mayor compensación. Por otra parte, y yo creo que eso es muy importante decirlo, los datos sobre los modelos comprensivos que hay en otros países, los estudios que la IEA ha venido haciendo, ponen de manifiesto que los alumnos que mejores resultados tenían en los modelos menos comprensivos no dejan de aprender. Yo creo que eso también deberíamos tenerlo en cuenta, porque yo no sé, si yo creyera de verdad que por atender a todo el mundo dejaban de aprender más los que pueden aprender más, no sé qué decidiría. No lo sé si es legítimo decidir que porque aprenda todo el mundo todos aprendan menos, pero es que yo creo que eso no es verdad. Y los datos que salen en los estudios es que con modelos comprensivos los alumnos, cuando comparas en los países el cuartil más alto, los alumnos con mejor rendimiento están en los niveles de rendimiento de los otros países, pero hay más gente que ha conseguido un mayor nivel de formación. Esa era la idea por la cual además se optó por una opción comprensiva.
Sin embargo, la diversidad que supuso tomar esa decisión indudablemente aumentó de manera completamente loca. Es decir, lo que tenemos en este momento en las aulas de educación secundaria es una diversidad pues, muy difícil de gestionar. Pues no está funcionando bien. ¿Pero por qué no está funcionando bien? Pues yo creo que hay una causa de la que se habla poco y que yo creo que deberíamos revisar nosotros como profesores, que tiene que ver con las concepciones que tenemos los docentes acerca de lo que es la inteligencia de los alumnos, la capacidad de aprendizaje. Cuando en la reforma se hablaba de que los alumnos y las alumnas eran diversos en capacidades, yo creo que nadie duda de que los alumnos son diversos en capacidades. No se hablaba de capacidad intelectual, se hablaba de capacidad de aprendizaje, y yo creo que es muy importante distinguir entre los conceptos. En primer lugar, deberíamos revisar qué concepción de capacidad intelectual tenemos nosotros. Yo ahora que trabajo un poco en ese tema, lo que hemos ido viendo es que, esto es una valoración, desgraciadamente, los docentes tenemos unas concepciones mucho más genetistas de lo que podría parecer. Pensamos mucho más de lo que a veces se pone de manifiesto, que hay gente que es capaz y gente que no es capaz. Es decir, que hay una inteligencia que se tiene o no se tiene. La ciencia avanza diciendo que verdaderamente la gente no es o deja de ser inteligente, que no hay una inteligencia unitaria, sino que hay una inteligencia en varios campos, que uno puede ser mejor en unos campos que en otros, y avanza también apuntando hacia que la inteligencia no es estática, sino transformable. Y sin embargo yo creo que muchos de nosotros seguimos pensando que no, que hay gente que puede y gente que no puede. Esa idea es nefasta para la atención a la diversidad. Yo no voy a decir que no vengamos con algo al mundo, pero lo que sería importante que nos contestáramos es si estamos de acuerdo con esta idea de los talentos. Además, en algunas áreas del currículum se ve todavía más claro. Las que nosotros llamamos talentos en la educación física, la música, la plástica, donde se piensa que la gente tiene o no tiene capacidad para aprender. Admitamos que podemos nacer con unas mayores disposiciones para unas cosas que para otras, pero lo importante, decía, sería contestarnos si estamos de acuerdo con la idea de que un niño o una niña nace con unas disposiciones aquí y otra aquí, pero que dependiendo de lo que hagamos con ellos, al cabo de un tiempo no los podemos encontrar así. ¿Estarías de acuerdo con esa idea? Porque si estamos de acuerdo con esa idea, entonces, por definición, lo que nosotros hagamos, no solo nosotros, la escuela, sino en general la sociedad, puede compensar, puede transformar, puede diversificar aquella parte con la que nacemos. Y yo creo que esa idea no está. Yo creo que cada vez pensamos que es que hay más gente que puede y gente que no puede. Y cuando creíamos que los síndromes de Down no podían aprender a leer y escribir, no aprendían porque no les enseñábamos. Estábamos tan convencidos de que no podían, que no les enseñábamos. No sé si me explico. Es decir, me parece la idea del concepto de capacidades que tengamos, me parece uno de los núcleos de resistencia que está explicando por qué nos resulta tan difícil. Por otra parte, si ya aceptáramos que la capacidad intelectual no es unitaria y es transformable, si aceptáramos eso, hay que entender que además no hablábamos de capacidad intelectual, sino de capacidad de aprendizaje. Cuando nos encontramos un chaval en tercero de secundaria que no tiene la capacidad de aprendizaje propia de ese curso, no quiere decir, y nosotros mismos lo expresamos así, no quiere decir que no sea inteligente. Muchas veces decimos, no, si tonto no es. Lo que pasa es que luego viene aquí achacamos a argumentar en el tonto que es, que suele ser, no es que es vago. Entonces, en cualquier caso son causas atribuidas en ambos casos a lo que le pasa al alumno. Pero la capacidad de aprendizaje es algo que se construye. Si sigues la historia escolar de un alumno, cuando ves un primer ciclo de primaria con un mal aprendizaje de la lectoescritura, por razones que no tienen que ver muchas veces directamente solo con capacidades del alumno, puedes predecir que va a haber una bola de desfase que cada vez va a ser mayor y que te lo vas a encontrar efectivamente en un nivel en el que su capacidad para aprender en concreto esto es diversa. Pero eso es distinto porque esa capacidad se ha construido en la historia escolar. Y si se ha construido, este sería el punto que deberíamos debatir, si se ha construido se puede reconstruir. No es algo intransformable, sino es algo en lo que nosotros hagamos tiene mucho que ver con que esa persona pueda o no aprender.
La idea de pensar que toda persona puede aprender y que la clave de que aprenda tiene que ver en que nosotros seamos capaces de ajustarnos a la manera específica, a la peculiaridad de cómo aprende esa persona, es la clave de la propuesta que se hizo, una enseñanza de tipo adaptativo. No pensar que el problema está en la persona, lo que hay que hacer entonces es seleccionar a los que valen y los que no valen, no pensar que solo modificando la enseñanza podemos solucionarlo, sino pensar que es precisamente la clave de métodos ajustados, prácticas ajustadas a la diversidad del alumnado. Cuando analizas básicamente cómo los sistemas educativos están respondiendo a la diversidad, las 5 grandes estrategias que habitualmente se usan en los sistemas educativos para responder a la diversidad, yo creo que se identifica claramente que hay concepciones distintas detrás de cada una de ellas. Cuando se opta por una solución de tipo segregador, es decir, unos estudian y otros no estudian, pues eso responde a una mentalidad de que unos tienen capacidad y otros no tienen capacidad, al margen de lo que nosotros hagamos. Las respuestas que deciden cambiarle los objetivos, no solamente que estudien o no estudien, sino bueno, unos estudian, pero estudian unas cosas y otros estudian otras cosas porque no tienen capacidad para estudiar lo mismo. Responde a la misma mentalidad. Al margen de lo que nosotros hagamos, no tiene capacidad, depende de él. Cuando se proponen respuestas de tipo estrategias temporales, es decir, exclusivamente que repita, que esté más tiempo, estamos reconociendo que ya tiene algo que ver lo que nosotros hacemos, puesto que pensamos que si tiene más años de enseñanza aprenderá más, pero es una concepción muy simplista en la que estaríamos atribuyendo solo al tiempo la causa del aprendizaje. Yo creo que todos los docentes sabemos que eso no es así, que solo por estar más tiempo en las aulas los chavales no aprenden. O haces más cosas con los alumnos, o cambias la manera de enseñarles, o no aprenden solo por estar más tiempo. Yo no digo que no tengan que estar más tiempo. Tienen que estar más tiempo si vamos a usar ese tiempo para ajustar lo que hacemos con ellos. Cuando se hacen intervenciones que responden a lógicas compensatorias, estamos aproximándonos ya a una concepción en la cual hay elementos del alumno a los cuales tenemos que ajustar nuestra respuesta. Y eso ya responde a una concepción más interactiva de por qué se aprende o no se aprende. Pero caemos en el error de pensar que eso solo lo necesitan determinadas personas. Y no terminamos de aceptar que en realidad la atención a la diversidad supone admitir que por definición todos y todas somos distintos. Y que la única manera de enseñar bien es lo que nos enseñaban en todas las facultades, llamada individualización de la enseñanza, personalización de la enseñanza, pues ahora lo llamamos de otra manera, pero es así. La única manera de contestar, de responder a la diversidad es ajustarse a las características específicas de los alumnos y las alumnas. ¿Eso es dificilísimo? Sí, pero hagamos por lo menos 2 análisis. Si es, y luego si es difícil o no es difícil, pero al menos discutamos si creemos que es. Yo, evidentemente, estoy convencida de que es. Pero los alumnos, además, son diversos en las motivaciones, indudablemente. El problema es que las motivaciones a veces también nos las representamos de manera estática. Pensamos que el alumno tiene o no motivación. Y yo creo que tenemos ejemplos que ponen de manifiesto que, una vez más, esa idea de que es un estado es un error. El pensar que no se puede construir también la motivación de un alumno es otro problema que nos paraliza, porque lo tiene o no lo tiene. Yo no puedo hacer nada. Por poner solamente un ejemplo que nos haga reconocer que al menos podríamos dudar de esa idea. Todos tenemos la experiencia de haber visto al mismo alumno que, como decimos los docentes, no nos funciona bien en matemáticas, y haberle visto en un taller de astronomía y allí funcionar mejor. Hemos visto un alumno que en el contexto escolar es un desastre y lo hemos visto funcionando en un cibercafé y no pensaríamos que es la misma persona. La gente no es o no motivada. La gente está en estructuras que lo motivan o en estructuras que lo desmotivan. Y por tanto, la estructura también está explicando lo que le pasa a la motivación. Yo creo que es fundamental que entendamos que no son rasgos estáticos de los alumnos, que por tanto unos pueden por capacidad o por motivación y otros no pueden por capacidad o por motivación, sino que creamos que verdaderamente está en gran parte en lo que nosotros hagamos la capacidad o no de atender a la diversidad. Pero además de que los alumnos sean diversos en capacidades y que sean diversos en motivaciones, yo creo que el problema fundamental es que los alumnos son diversos en el sentido de que son distintos a nosotros.
Es decir, los alumnos que tenemos en este momento enfrente no los reconocemos porque no se parecen a nosotros. Se han construido en una familia, en unos medios de comunicación, en unos entornos de socialización que los hacen diferentes a nosotros. Y eso es verdad. Por tanto, no podemos enseñar igual a alumnos que se han construido de una manera distinta. Siempre se pone el ejemplo, yo lo suelo poner, de lo de los niños llaves, ¿no? Niños que salen de casa y son ellos los que cierran la casa porque los padres ya nos hemos ido. Vuelven a casa, son ellos los que abren la casa porque los padres no hemos llegado. ¿Cómo puede ser igual esa persona, que ahora yo la veo como alumno, pero en general esa persona, que por ejemplo yo, cuando salía del colegio había una persona que me estaba esperando, me llevaba a casa, me daba de merendar, me dejaba descansar un rato, que inmediatamente se ocupaba de que estaba haciendo los deberes, me ayudaba, y si llegaba un momento en que yo ya no me podía ayudar, buscaba un recurso para que me ayudara. ¿Cómo va a ser igual esa persona que nosotros? ¿Cómo van a ser igual de esforzados las personas cuya experiencia vital es que no han necesitado esforzarse para conseguir las cosas? La gente, nuestros chavales tienen experiencias reales de que les haya costado mucho esfuerzo algo en la vida. Pues no, yo creo que no la tienen. Están en un tipo de estructura en la que no tienen eso. Ya, bueno, pues podemos vivirlo como una cruz, ¿verdad? Que no nos guste, pero lo que no debería es asombrarnos. No son como nosotros. No podemos esperar en ellos capacidades que nosotros se supone que teníamos cuando entrábamos en las escuelas. Y no es culpa de ellos. No es culpa de nadie. Son así, se están construyendo en una estructura de socialización diferente a la nuestra. Indudablemente no se puede responder de una manera como hacíamos en una escuela tradicional a alumnos que son tan radicalmente distintos. La propuesta que se hacía desde esta concepción de que la atención a la diversidad entendida como la individualización de la enseñanza era la clave de la calidad, era por tanto la enseñanza adaptativa y el poner medidas que respondieran a esto. Si el objetivo fuera cierto, vamos a ver las medidas. ¿Las medidas han funcionado? En el sentido de que las hemos puesto en marcha. Yo no lo veo mucho. ¿Qué medidas se señalaban? No sé si recordáis esa idea de que había una serie de medidas que iban desde las más preventivas a las más normalizadoras, a las más segregadoras, a las más preventivas, a las más remediales, que no daba igual poner en marcha cualquier medida de atención a la diversidad. Se hablaba de que hacer proyectos educativos, hacer proyectos curriculares, programar pensando en que tenemos gente distinta adelante, iba a ser una de las herramientas de atención a la diversidad. Mayoritariamente, no hablo de los casos en los que se está haciendo, que a lo mejor probablemente son vuestros centros, porque por eso estáis aquí, pero hablando en general, los proyectos curriculares no han servido para eso. Son documentos mayoritariamente burocráticos que no guían la práctica docente y en los que no se han leído las características específicas de la población con la que trabajamos para convertirla en datos de necesidades educativas, de este rasgo sociológico de este alumno que me dice a mí para trabajarlo. Hay centros que tienen magníficos estudios sociológicos, incluso encargados a empresas, que son eso, una descripción sociológica. Pero si yo no leo ese dato sociológico en términos de, bueno, ¿y esto a mí qué me dice desde el punto de vista de lo que necesitan estos alumnos? De poco sirve hacer eso. Los proyectos no han servido para eso. No hemos sido capaces de cambiar la manera en la que enseñamos en el aula mayoritariamente. Esto de que íbamos a superar la idea de que teníamos un alumno medio que por definición no existe, que íbamos a saber que siempre tendríamos 3 o 4 ritmos por definición en el aula, que no íbamos a poder seguir utilizando modelos transmisivos, que no se puede enseñar con modelos transmisivos ajustando, que no se puede ajustar con modelos transmisivos. No lo hemos hecho. Es comprensible que no lo hayamos hecho, pero no lo hemos hecho. El equilibrio entre optatividad y tronco común se ha roto completamente. Ya se fue rompiendo en la ley. Desde un porcentaje más alto de optatividad lo fuimos perdiendo y cada vez que hay que sacrificar algo, se sacrifica la optatividad. Y cuando no, pues tiene que ver con algunas decisiones muy comprensibles, pero muy negativas pedagógicamente, como ofrecer optativas en función del profesorado que tenemos, colocarlas en horarios en los que verdaderamente no pueden elegir, aunque sea... No pasa nada, no pasa nada.
y además todo es comprensible. Pero claro, si vamos perdiendo las medidas, sería mágico que fuéramos capaces de atender a la diversidad. ¿Hemos trabajado en equipo? No. Es decir, si la clave del ajuste, si la clave de la educación es ajustarse a uno, verdaderamente lo tenemos muy difícil. Porque cuando era una diada, cuando había preceptores y una persona educaba solamente a una persona, eso es bastante más sencillo. Y aún así, hay gente que no sabe ajustarse ni siquiera uno a uno. Tú ves determinadas situaciones de profesores, por ejemplo, profesores particulares, te estás dando cuenta que aunque tengan solo uno delante, no están siendo capaces de ver lo que es específico de esa manera de aprender. Pero indudablemente es mucho más fácil enseñar 1-1 que enseñar 1-30 o, que es lo peor, 12-30. 11, 12 profesores enseñando a un mismo grupo. Es evidente que es más difícil, pero también me parece que se deduce con igual evidencia que la clave de trabajar en equipo, es decir, de asegurar la coherencia de la práctica docente no es la práctica de cada profesorado. La práctica docente para un alumno es el conjunto de influencia que recibe, lo que el conjunto de los profesores le están enseñando. Un buen centro no es aquel que tiene 4 profesores brillantes. Un buen centro es aquel en el que los padres no tenemos que ir sorteando profesores. Supongo que me entendéis. Es decir, es un centro en el que tú más o menos sabes que independientemente de que siempre te gustaría más uno u otro, tienes asegurada una cierta coherencia. Eso es un buen centro. Y por tanto, el trabajo en equipo era fundamental. ¿Qué ha pasado con los equipos educativos? No sé si lo llamas así equipos educativos aquí, es decir, todos los profesores que dan clase a tercero. ¿Qué ha pasado con esa estructura horizontal de funcionamiento? Que no funciona, mayoritariamente. Yo conozco menos de Euskadi, pero desde luego en lo que conozco no funciona. Y esas eran las medidas. ¿Qué ha pasado con las medidas de centro? ¿Qué ha pasado con la tutoría? Con los grupos de refuerzo, con los agrupamientos flexibles, con los 2 posibles profesores entrando en el aula. Lo hemos hecho. Muchas de esas medidas no las hemos hecho. Entonces, ¿podemos decir con toda seguridad que es que no se puede? Pues yo creo que no es legítimo decir que no se puede. Es decir, si estas medidas estuvieran puestas, a lo mejor se puede. Porque, sobre todo, como luego intentaré decir, parece que en algunos sitios se puede más que en otros. Por tanto, si algunos pueden, lo que tenemos que mirar es qué hacen y leerlo desde ahí. Hemos puesto fundamentalmente en marcha, eso sí, las más segregadoras, las más extremas. La diversificación, que son magníficos por otra parte, pero que son muy segregadores, grupos cada vez más distintos, gente que sale a grupos cada vez más diferentes, y las otras, las que hubieran cambiado más la manera general de enseñar, la estructura de la escuela en su conjunto, no se han puesto tanto en marcha. En cualquier caso, yo creo que no eran suficientes. Claramente había agujeros negros en la previsión. Y fundamentalmente yo creo que había agujeros negros para 2 colectivos. El primero, la inmigración. La LOCSE es una ley con escasa, por no decir nula, previsión de lo que iba a pasar. Bueno, pues no lo sabíamos, a lo mejor deberíamos haberlo sabido, pero el caso es que no lo sabíamos. Y evidentemente ese es un problema brutal. Y no estaba previsto. Los centros han tenido que salir, las administraciones han tenido que salir a pensar cómo se podía resolver esto. Pero había otro colectivo en el que se pensó muy poco, que es lo que, bueno, algunos ya sabéis, se llaman los objetores de la escuela. Este colectivo estaba muy poco pensado. Es decir, la gente que verdaderamente lo que tiene es un rechazo a la institución escolar, yo creo que la mayor parte de las veces como reflejo un rechazo a la estructura social en general, pero desde luego a la institución escolar. Y lo que se ha tenido que ir haciendo es poner en marcha medidas que efectivamente no estando previstas, los propios centros y en algunos casos las administraciones con bastante agilidad han sido capaces de poner en marcha. Pero ¿qué más ha pasado? Como otras causas. Yo creo que nos ha pasado algo también bastante negativo, que no sé si estaréis de acuerdo, y es que al haber separado la obligatoriedad, hablo fundamentalmente de pública, pero se podría analizar también la privada, al haber separado la obligatoriedad en 2 etapas que están, en la pública al menos, en 2 centros distintos, la primaria se relaja. A ver, voy a explicar esto bien porque no quiero que se entienda como siempre la tendencia a mirar al de abajo para pensar que la culpa la tiene el de abajo. No es eso lo que yo quiero decir. Lo que yo quiero decir es que, claro, cuando antes los centros de EGB eran los que cerraban la obligatoriedad, esa responsabilidad social, ¿de qué supone decidir ya que renuncias a que una persona tenga ese enganche social? Estaba en el mismo centro. En este momento eso no es así.
La primaria tiene esa representación cierta, por otra parte, de que, bueno, queda la secundaria, y la secundaria es obligatoria. No sé si me entendéis lo que os quiero decir. Sí, no digo que conscientemente, pero digo que yo creo que no podemos seguir funcionando de tal manera que cuando empezamos a mirar la secundaria nos encontremos determinados alumnos y alumnas que llegan sin mínima comprensión lectora, sin mínima capacidad de trabajo autónomo, porque si una institución como la primaria, que desde mi punto de vista es mucho más sana pedagógicamente que la secundaria, es decir, una formación inicial más sensata, con una estructura de organización más sensata, con menos profesores, con menos presión académica, si una institución como esa en 9 años no consigue determinadas capacidades, no es realista pensar que la educación secundaria, con una estructura mucho más insana pedagógicamente, y 4 años lo va a conseguir. Entonces yo creo que es muy importante que entendamos que la primaria tiene una enorme responsabilidad y que no se trata de que, vamos, a veces también como se juntan los problemas más de aprendizaje con problemas de comportamiento, yo estoy hablando de casos reales, conozco posibilidad de tendencia a decir, bueno, por favor, que pase, ¿no? Es decir, que pase a la secundaria. Y ese problema de la primaria a mí me parece que es un problema que tiene que ver con la secundaria, con lo cual solucionar problemas de atención a la diversidad secundaria supone mirar hacia abajo. No solo pensar que lo vamos a solucionar reorganizando decisiones de la secundaria, y de esto no se habla nada. Desde la infantil hay que volver a pensar qué supone lo que estamos observando. Luego queda otro tema clásico, que yo no me voy a detener mucho, pero que yo creo que es uno de los problemas, que es el desequilibrio en la escolarización en las redes públicas y privadas. Es decir, la situación de determinados guetos y el tratamiento diferencial de cómo se escolariza. Dicho esto, creo que es totalmente simplista pensar que es un problema de buenos y malos. Es decir, la pública muchas veces, si pudiera, sería tan segregadora, si pudiera, sería tan segregadora. Yo conozco muchos directores que me dicen, a ver cuándo no vais a dejar que también seleccionar a los alumnos. Pero es que lo hacen, no siempre lo hacen con una gran voluntad, pero es verdad que en este momento el resultado de escolarización es desequilibrado. Y que cuanto más equilibráramos, cuanto más repartiéramos los problemas, mejor nos iría. Pero con igual claridad habría que asegurar que igual los recursos en la pública, perdón, en la privada, que apueste por esto. Porque luego resulta que eso a veces tampoco viene acompañado con una idea que yo no comparto del enfrentamiento de que la función social solo está representada en la pública. Yo creo que no. Hay muchísimos centros privados que han hecho una apuesta exactamente igual. Pero el resultado es que pública-privada, la verdad es que en este momento es uno de los grandes problemas. Y yo me atrevería a decir que ese dualismo se ha acrecentado también entre pública y pública. Que empieza a haber como 2 niveles de pública. Si seguimos en esa línea de hacer de determinados centros en los que se concentren los problemas que de por sí estamos viendo que son suficientemente complejos, dudo que podamos resolver. Son muchas las causas que yo he ido analizando, pero me parece que ninguna de ellas, pero seguro que es por mi historia personal, me parece que ninguna de ellas demuestra que los objetivos sean renunciables, es decir, tengamos que renunciar a los objetivos, sino que más bien ponen de manifiesto que puede estar en la estructura de las medidas el problema. Porque, ¿qué es lo que hacen los centros que consiguen todavía resolver los problemas? Y no hablo de centros que no tenga la población de la que estamos hablando, no, hablo de centros que tienen las dificultades de las que estamos hablando. ¿Qué es lo que hacen? Pues lo que hacen fundamentalmente es trabajar en equipo. Trabajar en equipo. Un centro que todas las semanas tiene 2 horas de reunión de todo el profesorado de la clase a determinado grupo y repasa allí siguen siendo 25 o 30 alumnos, aquí en muchos casos vuestros ratios son menores, repasa semanalmente, decidimos hacer esto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Pues es que no hace falta ser un genio, es decir, es que tiene que ser cualitativamente distinta la práctica de ese centro. ¿Qué es lo que hacen? Están trabajando con un currículum con capacidades más amplias, están ajustando lo que verdaderamente enseñan a que sean sujetos que puedan cubrir no solamente lo estrictamente cognitivo. ¿Qué es lo que hacen? Se conectan más con los centros de primaria. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan lo socioeducativo. Y esto me parece un elemento de reflexión importantísimo. Parte de los problemas que estamos viendo en la escuela suponen una conexión con la familia y con el entorno social
para resolverlos fundamental. Y le va tocando a la escuela cada vez más hacerse cargo de responsabilidades que tienen que ver con esa conexión y con ese trabajo con los otros contextos educativos, lo que yo creo que podríamos llamar trabajo socioeducativo. Sin ese trabajo socioeducativo yo creo que no funciona. Sin ese trabajo, creo que esta teoría, una experiencia de tutorías de tarde, de trabajar con los chavales desde que salen, si no hacemos eso, yo creo que no lo vamos a solucionar. Pero claro, también deberíamos deducir que hay nuevas tareas, hay nuevas funciones, nuevas figuras en la escuela. Yo creo que en este momento no es tanto más profesores de matemáticas o de lengua, que siempre viene bien lo que necesitamos, sino determinadas figuras que hagan esta conexión en lo socioeducativo. Trabajadores sociales, educadores de calle, mediadores socioculturales. Mi experiencia es que los centros que han ido optando por reforzar la conexión de estos alumnos con su entorno sociofamiliar, que han aceptado que no se puede esperar que un chaval haga los deberes cuando sale a la calle y no hay ninguna estructura de tiempo, de horario, de espacio, de nada que le lleve a trabajar. Y que por tanto hay que hacer eso. ¿Solo la escuela? No, solo la escuela no, ahora lo comentaré. Pero desde luego el trabajo socioeducativo y las nuevas figuras en las escuelas me parece que es otra de las claves fundamentales en las que deberíamos seguir trabajando. El ejemplo de la norma de Valencia, no sé si la conocéis, el ejemplo de la Generalitat Valenciana de atención a la diversidad es un ejemplo de cómo incluso no solo desde un centro, sino desde una administración educativa se han puesto en marcha muchas medidas más allá de lo que la LOCSE tenía ya previsto para responder a estas cosas que, como estaba analizando, no estaban pensadas, se han mostrado insuficientes. En esa norma se crean grupos de ¿no? Todas las diversificaciones, pues pre-diversificaciones, garantías sociales, pues pre-garantías sociales, indudablemente, pero también es verdad que se ponen en marcha otras medidas. Los alumnos repetidores no repiten automáticamente. Los alumnos repetidores o los que pasan con asignaturas pendientes tienen una estructura de modificación de su currículum para reforzar más aquello en lo que han avanzado menos y trabajar menos aquello que ya han podido alcanzar, porque no tienen la idea de que el tiempo por sí mismo sea la clave de todo. Por tanto, ha habido comunidades autónomas que han sido capaces de hacerlo mejor que otras. Y yo manejo unos datos que nunca he conseguido tenerlos por escrito, pero que parece que daban los consejos escolares, son ya un poco de hace un par de años, en los que se hablaba de que, por ejemplo, en Navarra solo no titulaba el 11%. Y en el País Vasco solo no titulaba el 19%. No sé si son verdad, estos son los datos que daban los consejos escolares. Claro, es que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque entonces el 25% famoso, el 30% del fracaso escolar está muy desequilibrado, ¿no? Es decir, es verdad que hay zonas, comunidades enteras, que no están en el 25%, pueden estar casi en el 40%. Y dentro de las ciudades, por ejemplo Madrid, hay zonas, como la zona sur de Madrid, que pueden superar el 50% de fracaso. Pero hay zonas donde se ha sido capaz de que solo el 11% no titule. ¿Esto tiene que ver solo con la escuela? No tiene que ver solo con la escuela. Pero estamos viendo que en algunos sitios se está pudiendo más que en otros, y ahora si miramos la unidad centro, algunos centros lo están consiguiendo más que otros. Miremos qué hacen para no tener que renunciar, si es que no está suficientemente justificado, a que es que no se puede hacer. Yo todavía me resisto, no sé cuántos años lo conseguiré resistirme, a la idea de que no se puede. Creo que no solo se puede, sino que se debe hacer. Y que no hay datos para decir que no se pueda, sino que hay que poner, eso sí, la escuela patas arriba, y poner muchísimos recursos de los que estábamos, como los que estábamos hablando. Pero solo esto, pues no, yo creo que si intentamos solucionar los problemas que estamos analizando solo con medidas de escolarización, pues no lo podremos hacer. ¿Por qué? Porque yo creo que hay ahí una idea errónea, un preconcepto de estos también duro, como el de la inteligencia, que es que pensamos que la educación es la escolarización. Si nos lo preguntan así formalmente, no decimos eso. Pero en el fondo, si tú lees las declaraciones de cualquier tipo y cambias el término educación por la palabra escolarización, no cambia el sentido de lo que se está diciendo. Parecería, por tanto, que las personas solo nos educamos en las escuelas. Y eso es mentira.
gran parte de los problemas que estamos observando en las escuelas no se generan en las escuelas, se generan en otros contextos educativos. Y esto no es un problema de culpa de nadie. Quiero decir que antes hablaba de la escolarización 0-3, de que las mujeres podemos trabajar, evidentemente, no voy a ser yo quien diga que las mujeres no tenemos que trabajar, pero lo que sí está claro es que los cambios que se han producido en otros entornos educativos, por poner el ejemplo de la familia, no pueden ser indiferentes a lo que la escuela tiene que hacer. Parte de las dificultades que tenemos en la escuela tienen que ver con lo que estamos haciendo en la educación en otros entornos educativos. De manera que si no entendemos que las políticas educativas no son políticas de escolarización, o mejor dicho, no son solo políticas de escolarización, sino que pensar en la educación de una persona es pensar en todos aquellos lugares en los que se está construyendo, en los que se está educando, y pensar en la coherencia de intenciones de todos esos lugares. Si no hacemos eso, no solucionaremos los problemas de la escuela. Pero esto lo he dicho al final, para que no parezca que es que entonces podemos desresponsabilizarnos y pensar solamente que es que tiene que hacerse políticas de familia. No, la escuela tiene muchísimas cosas que hacer, algunas de las cuales son las que he intentado señalar. Pero me parece totalmente reduccionista y simplista pensar que vamos a solucionar los problemas que estamos observando si actuamos solo sobre la escuela. Cuando uno se piensa en grandes macroestructuras, porque uno se echa un poco para atrás, porque solo nos faltaba que ya las administraciones, que son bastante poco ágiles, encima fueran macroadministraciones donde estuviera asuntos sociales, trabajo, todos juntos. Pero cuando lo ves en un ayuntamiento, lo ves claro. Cuando un ayuntamiento tiene una política de escolarización y tiene a la vez una política de juventud, tiene una política de familia al servicio de las mismas intenciones, y eso se coordina, no tiene nada que ver lo que pasa, porque estamos viendo que son esas conexiones las que son imprescindibles. ¿Había que tomar medidas para educar a las familias? Yo sé que este es un tema muy polémico y así contado parece muy simplista, pero yo creo que deberíamos pensar si en este momento las funciones que tiene que cumplir la familia se han complicado tanto por la estructura social en la que tenemos, que a lo mejor es un poco simplista pensar que espontáneamente, como hasta ahora venía pasando, todos estamos muy bien preparados para afrontar esto. Porque yo creo que lo que nos está poniendo de manifiesto la realidad es que no es así. Es que los chavales, las chavalas que nos llegan con una determinada manera de ser que tiene que ver no solo con lo que pasa en la escuela. Por tanto, este punto de que las políticas educativas no son políticas de escolarización me parece central. Y me parece precisamente el punto que a mí me permite conectar con la otra parte mucho más breve que quería comentar sobre el tema de la convivencia. Yo creo que parte de los problemas de convivencia que tenemos en los centros son reflejo de esto. Nosotros estábamos acostumbrados a que los alumnos llegaran con una serie de hábitos educados. Si además es que lo formulamos así, educados. Y eso pone de manifiesto, claro, pensamos que educados pero en otros contextos. No educados por nosotros, sino educados en otros contextos. Podemos hacer lo que queramos. Podemos pensar que verdaderamente, como no llegan con esas capacidades, pues que no estén, porque para enseñar los necesitamos con esas capacidades. Yo creo que esa es una discusión legítima. Podemos pensar todo lo que necesita una persona para desarrollarse y decidir a quién le atribuimos la responsabilidad de educar cada parte. Y podemos decir que eso no es responsabilidad nuestra. Podemos decirlo. A mí me parece que no es muy sensato. Es decir, que además de que insistamos, y yo creo que con energía, en que se tomen medidas para intervenir en los otros contextos educativos, tendremos nosotros que admitir que si no vienen con esas capacidades, tendremos que trabajarlas nosotros. Pero esa es la discusión. Es decir, y en la discusión hay distintas posiciones. Hay gente que considera que sí, que hay que trabajar esas capacidades desde que se sienten, a que respeten los turnos de palabra, que no te tiren avioncitos o no te insulten. Que, por tanto, como lo hacen, hay que dedicar tiempo a trabajar las capacidades que tienen que ver con eso, porque considera que la escuela debe ocuparse del conjunto del desarrollo de la persona, por tanto, porque le toca, no solamente es que no tiene más remedio, sino que está bien que la escuela lo haga, y otras personas que no, que consideran que no deberían hacerlo, pero que yo creo que están llegando a la conclusión de con que no deberían, o lo hacen, o no enseñan. Y que es que yo estoy aquí porque soy profe de matemáticas y lo que quiero es enseñar matemáticas. Me parece muy bien. Incluso si eso fuera verdaderamente el objetivo fundamental de la obligatoria, me parece muy bien. Pero el problema es que no puedes. O
sea que aunque no quieres, es que no puedes. Es decir, o trabajamos antes esas otras capacidades, o no puedes dar clase de matemáticas. Eso es lo que estamos observando. Entonces, decidámoslo, pero luego no nos quejemos. Es decir, no las traen. Podemos decir, cerramos las escuelas. Y hasta que no vengan con ella, aquí no entran. Exagerando siempre el razonamiento. Debemos exigir que eso se trabaje, se tomen las medidas que suponen por qué están y son como son, ¿de acuerdo? Pero luego miremos lo que tenemos. Podemos seguir cerrando los ojos a que deberíamos dedicar mucha más atención de la que dedicamos a capacidades que no son exclusivamente cognitivas. Y qué casualidad que eso estaba en lo que se decía en la LOCSE, que no había que trabajar solo capacidades cognitivas, que había que trabajar capacidades de equilibrio personal, de relación interpersonal, de inserción y actuación social. No estamos acostumbrados y es normal que nos hayamos vuelto a desequilibrar de lo cognitivo, pero razonemos si puede estar ahí parte del problema. Cuando uno se ocupa solamente de determinadas cosas, las otras no se desarrollan espontáneamente. Hasta ahora se estaban desarrollando más en otros contextos educativos. Ahora no se desarrollan en otros contextos educativos. ¿Por qué se van a desarrollar? ¿Qué es? ¿Genético? ¿Espontáneo? ¿Por qué se van a desarrollar si la sociedad desde ninguna estructura está asegurándose de que hace cosas que las vayan a desarrollar? Pensemos de quién son las distintas responsabilidades. No sobrecarguemos a la escuela, sin duda, pero admitamos que a lo mejor pues no hay más remedio. Se puede pensar que no solamente es algo malo, sino que es muy positivo que la escuela fuera girando hacia esa comprensión. Pero insisto, no sobrecarguemos de todas maneras a la escuela, porque por mucho que la escuela quiera suplir lo que otros entornos educativos están dejando de hacer, no se puede. La textura de lo escolar es una determinada textura, por mucho que yo quiera a mis alumnos. No puedo nunca suplir una relación familiar, puedo compensar, pero no puedo suplirla completamente. Por eso, además, hay que intentar intervenir en el otro campo. Pero parte de los problemas de convivencia, sobre todo, tienen que ver con disrupción, pero no solo, que estamos observando en las aulas. Y por lo menos en el estudio que antes decía Candy, que nosotros hicimos, los problemas de conflicto que más preocupaban al profesorado no eran los de maltrato entre iguales, lo cual no quiere decir que no debían preocuparle más, pero no eran los de maltrato entre iguales, sino que eran los de disrupción, eran los de los alumnos que no te dejan dar clase y que tiene que ver con el desarrollo de estos hábitos y estas capacidades mínimas. Entonces, yo sé que esto es complicado, pero yo lo que quería es que esto se discutiera, no que se discutiera si era válida, si era válida, se discutiera esto. Es decir, son horribles los alumnos. Yo no, esta frase no la comparto, pero en fin, diagnostiquemos así. ¡Qué horror de alumnos! Bueno, vale. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se va a ocupar de que no sean tan horrorosos como parece que los percibimos? Yo no veo ni una sola contestación a eso. La contestación es, como son horrorosos, separemos a los horrorosos, pero no hagamos algo para que no sean horrorosos, sino separémoslos. Me parece que es un error de libro. Por otra parte, la convivencia tiene que ver con otro aspecto fundamental. La convivencia no es la ausencia de conflictos, en el libro lo explica muchísimo mejor. Los conflictos pueden ser incluso positivos, ya lo sabemos, crecimiento. La convivencia yo creo que es fundamentalmente la capacidad de establecer unas relaciones interpersonales buenas en los centros. Por tanto, que sí, me debería decir que se deduce, en el sentido lógico del término, que si eso es así, la mejor manera de trabajar esto es desarrollar en los alumnos habilidades prosociales. Es una cosa muy tonta y muy simple, pero yo quería saber si nos preguntaban a cada uno de nosotros en la programación que llevamos hasta el mes de febrero, actividades concretas, no discurso, actividades concretas que he hecho yo en el aula que iban dirigidas específica e intencionalmente a desarrollar las habilidades prosociales de mis alumnos. Y no nos salen. No nos salen. Y lo que se enseñan son las actividades en el aula. Yo quiero saber dónde están esas actividades, en las que, si estamos de acuerdo con el razonamiento, de que lo que tenemos que hacer es desarrollar en la gente las habilidades prosociales, las habilidades de empatía, las habilidades de ponerse en el punto de vista del otro, no solo de entender al otro, sino de moverse con el otro, moverse con el otro, sentirse. Eso es lo que se llamaba en la reforma equilibrio personal, relación interpersonal, inserción y actuación social, que no te dé igual lo que pasa alrededor tuyo, aunque no te influya a ti directamente. Eso no es espontáneo, no nacemos con ello. No es fácil que alguien se sienta responsable del problema de la Amazonía, porque no le va a tocar probablemente a él. Es verdad, se puede morir sin notar los efectos. No es fácil darse cuenta de que eso pasa.
Eso se enseña, como todo. Todo se enseña. Pero claro, hay que tener espacio para enseñarlo y hay que hacer actividades para enseñarlo. ¿No lo puedo enseñar? Pues no lo enseñemos, pero con perdón, no lo quejemos. Es decir, si eso es lo que hay que enseñar, claro, no cabe todo, es verdad. Pero afrontemos con dureza esta contradicción. No cabe todo. Pero distingamos las prioridades en la obligatoria. Pues yo creo que la convivencia tiene que ver con eso. Tiene que ver con trabajar las habilidades prosociales. Y desde luego, no trabajarlas en programitas. Es decir, un programita de habilidades sociales que les damos a los alumnos, no. En clase, todos haciendo eso, como equipo haciendo eso. Más difícil, sí. Casi todo lo relevante es más difícil. Además, evitar los conflictos, o mejor dicho, promover la convivencia, supone entender a la diversidad. A la diversidad en el sentido de respetar e incluso valorar la diferencia. Cuando se analiza por qué los alumnos tienen conflictos entre sí, casi siempre se identifica que es porque viven al otro distinto. Distinto, no solamente por raza, no, distinto, no como yo. Lo distinto psicológicamente no gusta. El que no eres capaz de predecir qué va a hacer, no gusta. Nosotros tenemos que conseguir que las distintas capacidades de los alumnos estén presentes, que aquellos alumnos que no brillan nunca por nada, este tipo de actividades que hace la gente en programas de convivencia, como por ejemplo hacer alguna actividad cultural que permite que aquella persona que se ve desde el grupo como alguien absolutamente poco interesante, pesado, y de pronto tiene una habilidad desconocida porque en la escuela esa habilidad no brilla, pueda ponerla de manifiesto. Es un poco la frase esta que no se la oigo decir a algunos maestros y que no sé si la compartís, de no hay alumno que no tenga algo bueno. ¿Eso lo pensamos? Yo creo que cada vez menos. Yo creo que había mucha gente que dice, no, hay algunos que no tienen nada bueno. Es una afirmación un poquito dura. Si verdaderamente creo que no hay nada, es que no hay por dónde desengancharles. Es que si eso es verdad, es que entonces no hay solución. Pero me parece una afirmación durísima. Ahora, claro, puede que lo que tengan bueno, pues no sea precisamente algo que tiene mucho que ver con la escuela. Pues pensémoslo, porque probablemente la única manera de engancharlos es precisamente descubrir eso que tienen bueno y desde ahí empezar a trabajar la diferencia. Pero, o sea, yo me pongo mala cuando oigo los eslóganes estos de la riqueza, la diferencia. No es verdad, no nos lo creemos. O sea, no es la que es una riqueza, sino que es un problema. Excepto la gente infantil, que no suele entender eso y que ve evidente que la gente es diversa, que unos comen sólido y otros líquidos, que no controlan esfínteres, que no controlan esfínteres, y le parece evidente que la gente es diversa. Vamos, al final, viviendo la diversidad como si lo hicieran para molestarnos. No sé si me explico. No es verdad que creamos que la diversidad es una, no es verdad. Pues ese cambio de concepción tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con la participación. Si no cambiamos eso, no va a funcionar. Y tiene que ver con la organización de los centros. Tiene que ver con la organización porque tiene una vez más que ver con el trabajo en equipo. La arbitrariedad genera indefensión. Es una frase como muy psicológica, pero es así. Cuando alguien no puede predecir lo que va a venir detrás, eso genera indefensión y genera, por tanto, bronca y conflicto. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo que queramos. ¿Cómo vamos a responder a una determinada conducta de un alumno? Creo que hay mejores maneras de responder, pero en fin, la que decidamos desde luego tiene que ser coherente. Si no actuamos de manera coherente desde esa perspectiva, no conseguiremos un clima de convivencia. Creo que indudablemente. Y tenemos que sentirnos responsables de los problemas. Yo esto lo ilustro con dos ideas. Me parecen absolutamente significativas. En uno de los institutos donde yo trabajo, donde colaboro con profesores, han cambiado la ubicación de la sala de profesores. A donde tengan que recorrer menos espacio entre el aula y llegar a la sala de profesores. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. No ver. Si tengo que dar clase, tengo que dar clase. Pero a ver si llego a un reducto donde no me entero. Es muy humano, pero claro, es un indicador de lo que está pasando tremendo. Porque si no, tengo que ir por el pasillo y todavía puede parecerme que, claro, cuando le veo a este hacer lo que acaba de hacer, pues debería decirle algo. Y como ya no sé si le debería decir o no le debería decir, si tiene sentido o no, es que no lo quiero ver. Muy humano, pero como tendencia espantosa. Entonces, otra alerta.
el instituto de mis hijos. Bueno, hay una bronca, total, que hay un acto como de violencia fuera del instituto y una niña de secundaria se desmaya en la puerta. Así exagerado, pero en fin, caso se desmaya. Y un niño entra a decirle a la profesora, señorita, que se ha desmayado María. Y la profesora contesta, ya, pero está fuera del instituto. Entonces, yo me pareció absolutamente significativo. Porque claro, es que nos puede pasar eso. Es decir, lo tenemos tan complicado que hemos tenido que dotarnos de herramientas que nos digan hasta dónde llego, cuál es mi responsabilidad, yo no puedo más, hasta aquí. Pero claro, ojo con los problemas, porque de pronto nos puede pasar esto. Que nos parezca normal contestar hasta aquí, pero hasta aquí. Y como el hasta aquí cada vez sea más, mi aula, mi asignatura, yo de esto no quiero saber nada, pues sobreviviremos en salud mental, quizá, pero desde luego no solucionaremos los problemas. Desde mi punto de vista, todo espacio y todo tiempo escolar es espacio y tiempo educativo. Y si no vamos así, me parece que no vamos a solucionar los problemas de convivencia. ¿Es más difícil? Sí, pero deberíamos ser capaces... A ver, ¿qué se dice que hacen bien los padres que educan bien? Pues que tienen un mágico equilibrio entre control y afecto. Eso está estudiado en teoría, mágico equilibrio entre control y afecto. A mí me parece que esa fórmula es una fórmula en general para educar, no solo para educar a los padres. Vamos a revisar cuánto de control y cuánto de afecto. Y cuando digo afecto no digo la cosa blandita, no, digo que ellos noten que nos importan. Yo creo que eso es imprescindible. Y que nos importan todos, y que nos importan aunque no nos gusten, y que nos importan diversos. Y si no, yo tengo la sensación de que los problemas de convivencia no se solucionarán. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos viendo, y con eso cierro, es que probablemente, por eso decía que me parece muy acertado plantear, no se plantea la charla, diversidad y convivencia, las medidas para lo uno son las medidas para lo otro. Trabajar en equipo, tener un currículum amplio, que tenga intenciones educativas que no sean solamente las materias disciplinares estrictas, otras capacidades, y entender que nuestra actuación o está bien incardinada con nuestros contextos educativos o no funcionará. Me parece, que lo voy a intentar exponer, que lo hemos visto como exigencias de la diversidad y exigencias de la convivencia, y que por tanto son clave para poder afrontar los problemas que tenemos. Esto es fácil, ¿no? Es dificilísimo, no hay más que vernos, ¿no? Estamos desanimados, completamente desanimados los profesores, cuando no enfermos mentalmente. O sea, es dificilísimo, pero yo sigo pensando que de eso no se deduce que si queremos hacer de la educación una estructura de cohesión social y una estructura de compensación de desigualdades, no haya que seguir apostando por una escuela que tenga la diversidad. Bueno, y eso es un poquito lo que quería comentaros. Como ahora vamos a discutir, supongo que habrá suficiente contenido para estar en desacuerdo con afirmaciones taxativas que yo he ido haciendo. Muchas gracias.